El canal del Congreso presenta La inteligencia artificial, la red 5G, el Internet de las Cosas y las diferentes innovaciones tecnológicas del siglo XXI son una constante en la vida cotidiana de la sociedad. La industria 4.0 marcó una segunda etapa de la digitalización que inició en los años 70 con la evolución de la informática y las telecomunicaciones, mientras que el microchip fue uno de los cambios tecnológicos más rápidos y sorprendentes de los últimos 30 años. Sin embargo, existen dos innovaciones que marcaron un antes y un después de la era digital en el mundo: el smartphone y las redes sociales. De acuerdo con el Estudio Digital 2023 México, realizado por las firmas We Are Social y Millware, el total de conexiones de teléfonos móviles celulares en México asciende a 123.500.000 unidades, lo que significa que, del total de la población, 96 de cada 100 habitantes dispone de un teléfono celular móvil. Según datos del Índice de Desarrollo Digital Estatal 2023, en México se observa una importante brecha en el desarrollo digital de los estados, lo que está relacionado con las condiciones en las que se encuentran los tres pilares en esta materia: infraestructura, digitalización de las personas y la sociedad, e innovación y adopción tecnológica en las empresas. Hasta ahora la Ciudad de México tiene la batuta y Chiapas ocupa el último lugar. El estudio también contempló el uso de Internet para entretenimiento, ya que resulta relevante en el desarrollo de habilidades digitales de las personas. Los usuarios que se conectan por entretenimiento son 4 de cada 10. Tlaxcala presenta el mayor porcentaje en este indicador con 47%, mientras que Jalisco y Zacatecas presentan solo el 33%. En este contexto surge el libro Hacia una nueva visión del desarrollo industrial digital en México, que contiene la visión de 36 especialistas que desarrollan y reflexionan sobre 21 temas como la industria 4.0, la digitalización, la mentefactura, los microchips, la tecnología 5G y la política industrial digital, propuesta que visibiliza la importancia de poner atención en el desarrollo de infraestructura digital, en la innovación y la adopción tecnológica para estar a la altura de las necesidades del siglo XXI. Este es el tema que abordaremos el día de hoy. Verónica, ¿quién será nuestro invitado? Leonardo, el día de hoy tendremos el gusto de platicar con el doctor Arturo Oropeza García, y esta es su trayectoria. Arturo Oropeza García, presidente del Instituto para el Desarrollo Industrial y la Transformación Digital AC. Es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es también especialista en temas globales de integración y comercio internacional de Asia y América del Norte y América Latina. Además, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores y es árbitro de solución de controversias por parte de Brasil dentro del mecanismo del Mercosur. Ha sido conferencista y profesor invitado en diversas universidades e instituciones de América del Norte, Asia, China, Latinoamérica, Europa y África. Es autor y coordinador de más de 35 obras en la materia, con especialidad en los temas de política industrial digital, transformación digital y análisis de China, Asia del Este y el sudeste asiático. Cabe mencionar que coordinó el libro Hacia una nueva visión del desarrollo industrial digital en México y actualmente es el presidente del Instituto para el Desarrollo Industrial y la Transformación Digital AC, INADI. ¿Cómo le va? Gracias por recibirnos en esta nueva emisión de Incursionando, y junto con Leonardo es un gusto para mí darle la bienvenida a Arturo Oropeza. Gracias por estar aquí, Arturo, y platicar con nosotros en esta ocasión. Gracias, Verónica, gracias, Leonardo, muy amables por la invitación. Arturo, que como usted sabe es un auténtico atleta del trabajo intelectual. Hace poco tiempo hablábamos de política industrial, después nos dio un libro completo sobre el nearshoring y todos los planteamientos que esto tenía, pasando por supuesto por reflexiones sobre la disputa entre Estados Unidos y China, la insistencia en el tema de la industria, ahora con el apellido digital.
con propuestas incluidas, de las que hablaremos con amplitud en el segundo bloque. Me encantaría que nos situaras. Yo me quedé todavía en la revolución industrial, la cuarta revolución industrial. Y recuerdo, alguna vez platicamos tú y yo, que Obama decía que el gran desafío de los países era organizar su sistema productivo y educativo para la cuarta revolución industrial. Ahora leo que estamos en la quinta revolución industrial y esto no para. ¿Por qué no nos ubicas? ¿Dónde estamos? ¿Por qué lo digital ya no es solo un apellido, no es un elemento, digamos, adjetivo de la política industrial, sino se convierte ya en algo sustantivo, Arturo? Efectivamente, fíjate que tema interesantísimo y desde luego estructural, ¿no? Claro. O sea, es un tema estructural de la mayor dimensión y yo lo compararía con la primera revolución industrial. O sea, nos tendríamos que remontar un poco a lo que sucedió, lo que vivió la sociedad de su tiempo en el siglo XVIII, a mitad del siglo XVIII, donde cuando de repente apareció la primera revolución industrial en un debate todavía abierto de por qué en ese momento tantos inventos, tantas innovaciones, que vinieron a transformar la vida de esa sociedad, de ese tiempo, de esa historia, de ese mundo, y no volvió a ser igual para siempre. Claro. Entonces, pero desde ahí nos definió y eso es lo que hemos ido viviendo, ¿no? La primera, la segunda, la O tercera. sea, la primera es la inglesa, del digamos, siglo la XVIII, industrialización. El Fordismo, Sí. ¿no? Después las primeras líneas digitales y hoy estamos ante una cuarta, que es la de la inteligencia, pero que yo desde el punto de vista de nosotros ya está declinando. Y está declinando por una razón muy clara, ¿no? Tenemos la primera revolución digital. Y entonces, como la primera revolución industrial así sucedió de una manera innovadora y rápida, aquí la primera revolución digital aparece a principios de este siglo. Claro que sin avisar, ¿sí? sin nombre, sin apellido. De hecho, la primera revolución industrial tardaron 150 años En darse cuenta en que darle había el nombre pasado. de En darle, sí, claro, primera claro. revolución Y estas son industrial. exponenciales, Hubo, ¿no? hubo una claro. ignorancia de lo que se vivía 150 años. Sí, claro. Aquí en este caso, bueno, la propuesta que hemos nosotros manejado es de ponerle nombre y apellido para empezar a poner orden en la casa, ¿no? Y lo que estamos diciendo es que hay una primera revolución. ¿Por qué ya no una quinta revolución industrial? Porque es un cambio estructural de fondo muy poderoso. Sí. O sea, de los bienes nos vamos a los bytes, Claro. ¿sí? Y de las cosas concretas nos vamos a los genes. Y entonces está esto cambiando de una manera que apenas intentamos entender, que todavía vemos que se está construyendo un edificio que no acabamos de ver cómo va a acabar ni cómo va a ser, pero que ya sabemos que es una enorme y brutal primera revolución digital que está viniendo a cambiar otra vez el orden del ser humano en todos los niveles, en todos los niveles. Y déjame preguntarte porque antes de que justo entremos más todavía en la parte, digamos, del contexto, algo muy interesante y que en esta recopilación de textos, la verdad, imperdibles de Hacia Nueva Visión del Desarrollo Industrial Digital, hablaremos de México, pero algo muy interesante es, además de la cronología del tiempo, la cronología geopolítica, es decir, ¿no? que la supremacía en todo caso originalmente a lo mejor de Asia, que se perdió justamente después de la Revolución Industrial y que se concentró más en los países de Europa, en Estados Unidos, y parece que estamos volviendo, ¿no? a esta idea de movernos otra vez hacia el Pacífico y hacia el Asia del Este, por ejemplo, con estas digamos movimientos oscilatorios en cuanto a la tecnología, pero esta que parece así muy fácil, la verdad es que trae mucho atrás de esta reconfiguración geopolítica por lo que hace al desarrollo industrial. Importantísimo lo que estás señalando, porque en los últimos 2000 años, el 90% del liderazgo económico, agrícola y manufacturero fue de China. Sí. Y cuando llega la primera revolución industrial, se cambia, se traslada, ¿no? Y la hegemonía asiática china que se había mantenido se rompe esos 2000 años y se genera
lo que le llama Huntington un pequeño paréntesis occidental, Sí. porque finalmente estamos hablando de 250 años contra 2000 años. En que China se duerme. En que digamos, China ¿no? se descuida, O se descuida. se olvida, renuncia, por cierto, porque es un acto de voluntad política, a salir y entonces se pierde la revolución industrial. Llega tarde y sufre las consecuencias. Entonces vemos ahí que hubo un cambio geopolítico muy poderoso, donde Occidente se pone en primer lugar en todos los índices y se genera otro mundo y otra época. Sí. Y hoy, finalmente, como tú bien lo señalas, este cambio de paradigma está generando una nueva oportunidad donde Asia, sí, después del golpe que sufrió, de ese choque cultural, de desarrollo político y demás, está entendiendo, tal vez mejor que muchos países occidentales, que la fuerza de este nuevo desarrollo económico industrial digital. Claro. Y van pues muy adelantados con los grandes crecimientos. De hecho, ahí está muy concentrado el desarrollo económico del mundo, ¿no? Hemos visto que en los últimos 50 años los 7% de crecimientos anuales han estado ahí, Sí, claro. no en Europa. No. Han estado ni siquiera en Estados Unidos. Ahora, las que más crecen son China e India. Sí, Pero, exacto. ¿cómo está, digamos, la distribución de, digamos, capacidades? Todo el mundo dice, la gran lucha, digamos, el gran elemento de pugna entre las dos potencias va a ser quién controle la, digamos, tecnología. Pero te pongo los canales y tú me ubicas, son las autopistas por donde circula esta nueva realidad. Inteligencia artificial, Internet de las cosas, el 5G y la robótica. Después veremos dónde está México, pero entre China y los Estados Unidos, ¿cómo se están moviendo las cosas en las 5 avenidas, Arturo? Yo lo sumaría al análisis con el que comenzabas la plática. O sea, tú dices, bueno, estamos en una cuarta revolución industrial todavía. Sí, ¿no? Y estamos en una cuarta movimiento gramsciano, ¿no? Ni acaba de morir la cuarta, ni acaba de nacer. Pero oriéntame porque a lo mejor no entendí bien. Estamos en la intersección. cuarta revolución y estamos en la quinta generación de las industrias. Ya estamos en industria 5.0. Pero eso ya es digital. Digital, dentro de la revolución digital. Eso es revolución. Entonces, estamos viendo la declinación, pero es declinación, no es desaparición. Todavía la manufactura sigue siendo poderosa. Todavía vivimos en la era preindustrial. Y ese ha sido un poco el error de lo que yo le llamo los conectores, ¿no? Los grandes productores de todo lo que es los servicios y el software, que han estado ya muy metidos en lo que es la parte de 5G, inteligencia artificial, bandas anchas y todo esto. Creyeron que esto podía ir por su propio peso ya en una nueva economía, que ya es el 25% de la economía mundial. Sin embargo, cuando salen las innovaciones tan poderosas como 5G o como la inteligencia artificial, no bastan las computadoras, no bastan los teléfonos celulares, no bastan los iPads. ¿A qué se lo aplico? Y se lo tienes que aplicar a la industria. A la industria. Y entonces ahí se acuerdan que todavía hay una industria. ¿Y quién es el líder hoy de la industria? China. China es el principal país manufacturero del mundo, es como lo fue hasta 1860. ¿Es competitivo en todos estos elementos China? Esa es entonces la consecuencia, ¿no? El que se queda con el liderazgo de la manufactura por ese descuido occidental, ¿no? Algún empresario norteamericano lo sintetiza con una palabra que me parece sensacional, dice por avaricia. Muy interesante la palabra porque mandan toda la manufactura hacia, mandan el financiamiento, mandan la innovación, mandan la propiedad intelectual, la dejan que se robe, la dejan que se compre, la dejan que se use. Es más, aceptan acuerdos al 51% con minorías. Bueno, estamos viviendo, y esto es geopolítico totalmente, Sí, claro, sé que esta es la parte que más te interesa a ti, es geopolítico. Claro. En esto es lo que estamos viviendo ahora. El offshoring. El haber olvidado a la manufactura y al haber olvidado lo que era importante, lo que generaron es un movimiento geopolítico que tiene 2 guerras y que tiene un choque de hegemones y que hay un reacomodo que no sabemos finalmente cómo va a acabar. Pero todo esto parte de este gran olvido, ¿no? Este gran descuido. Pero también hay un tema político interesante, porque el paradigma de un sistema liberal, ¿no? Democrático como
digamos, antecedente de la mayor generación de innovaciones tecnológicas y de prosperidad, pues también a la hora de que haces este offshoring, ¿no? de mandar hacia China y hacia Asia toda esta industria, y que ahí se asimila y de alguna manera pues se toma como para ganar ahora la carrera, pues también te ponen este paradigma de si estas economías centralmente planificadas son al final un escenario en donde más rápidamente, por la estructura, ¿no? misma de la sociedad y de la dirigencia política, se puede avanzar o no. Y entonces entra también este paradigma político de dónde se van a dar los desarrollos, ¿no? tecnológicos. Y ya tenemos una respuesta. Ajá. La primera respuesta es que en el último medio siglo Ajá. el desarrollo se ha dado ahí. Sí. O sea, en esas condiciones y características que muy bien dibujaste, que son diferentes Sí. a las occidentales, Sí. porque son formas de manejar la política, la economía, el comercio y la sociedad de manera diferente, organizarlas, construirlas, de otra sociedad y de otra civilización, y ahí entraríamos a este tema también tan interesante. Lo que vemos es que esa forma del otro de hacer las cosas diferentes está resultando más efectiva que la que se está haciendo en Occidente, y los resultados están a la vista. Tú hablas de la disciplina confucionista. Exactamente. Y Ese entonces, modelo ayuda a entender mucho. ahí mucho, tenemos ¿no? un choque que ya tiene resultados muy concretos y que tiene preguntas a resolver, ¿no? Y ahí te lleva también a consecuencias. El neoliberalismo quebrado por su propia insuficiencia, ¿sí? Y una amenaza total a la hegemonía y al liderazgo primero económico y luego político, ¿no? Y la gran duda es si es el tecnológico también, y ese es el debate que está hoy. Una cosa que ligo con lo de la avaricia occidental, o sea, cuando narran, por ejemplo, como los semiconductores y también toda la industria, en este caso teléfonos, etcétera, que supone una gran tecnología, era pues por ahorrarse las vacaciones de los trabajadores. Dicen, China no hacen huelga ni no están con derechos laborales y todo lo demás. Un ingeniero chino gana la mitad de un americano y te hace la mitad de los escándalos y todo lo demás. Tampoco andan con estas consideraciones de corrección política, están trabajando. Y los chinos, y no solo los chinos, varios países asiáticos lo han logrado. Ahora viene este replanteamiento, pero la pregunta que te quería hacer es, en Occidente se decía que el ecosistema de la innovación era algo que se había inventado con el famoso triángulo que tenemos en los Estados Unidos. Sin embargo, China ha recibido esta capacidad de, por ejemplo, hacer semiconductores y cada generación le van metiendo una innovación. Y los ingenieros chinos demuestran tener una competitividad extraordinaria. Uno de tus autores, pues el libro nos ofrece una lectura de vanguardia, es decir, se agradece mucho que en español tengamos esta literatura para aquellos que no están leyendo en inglés o en otros idiomas, pero la pregunta es cómo generar ecosistemas que te promuevan esos ingenieros y te permitan a tu vez decir, yo en el proceso de industrialización no solo recibo la tecnología que han creado en otra parte, sino la desarrollo. Yo no sé si Xi Jinping lo logrará, pero ha dicho que en semiconductores China va a estar rebasando a Occidente en el 2030, Arturo. Oye, perdón, nada más tú hablas del triángulo en Occidente, que es la universidad, el Empresas, Estado y sí. las empresas, ¿no? Que eso se rompe Y en el China modelo no chino, necesariamente ¿no? así, Exacto, pero exacto. decían, la innovación crece ahí. Claro. Pues ahora resulta que también crece también en China. crece. La planta Exacto. crece en China. Bueno, y si aplicáramos un criterio amplio, bueno, pues el liderazgo en chips es chino, ¿no? Sí, es chino. Si entendemos que Taiwán pues, es civilización y cultura china, Sí. un problema geopolítico. Pero mira, lo que pasa es que China, reconociendo lo que decíamos hace rato, Sí. que China parte de un descuido también de agarra y de una soberbia de decir yo no necesito nada, y lo llegó a decir, no necesito nada del mundo exterior. Cuando llegaba el embajador inglés y llevaba inventos, y te estoy hablando del siglo XVII y del siglo Lo veían como XVIII. un salvaje. Y ¿no? decían los chinos, nosotros no necesitamos nada de los bárbaros, China es autosuficiente. Exacto. Bueno, ese mismo descuido, bajo condiciones diferentes, pasó de esta manera. Pero el tema es que la innovación con China se da no de una manera triangular, sino de una manera piramidal. Y entonces está siendo más poderosa. ¿Y por qué digo piramidal? Primero porque la basa en una estabilidad de Estado. El Estado que funciona. Así es.
O sea, podemos entrar al tema de la crítica, de qué tipo de Estado es, autoritario o no. Exacto. Ese es otro tema. El Estado tiene estabilidad, funciona. La gente está de acuerdo con ese Estado y el Estado está con un compromiso con esa gente. Ha sido así los últimos 2000 años. Es la idea confuciana del poder, de la construcción del poder. Algo que no acabamos de entender ni de aceptar en Occidente. En Occidente, ¿no? sí, claro. Pero eso es ahí el basamento. Sobre ese basamento, la educación en ellos no es un aprendizaje. La educación viene desde las analectas de Confucio. Confucio señalaba que lo más importante para el ser humano, para la sociedad y para el Estado era la educación. Exacto. Y la educación era lo que transformaba al ser humano. Y la educación debe ser para todos. Hijos de príncipes, para el campesino, para el hombre pobre. Y Es una sociedad que cree intensamente en el desde bien. siempre. Y es lo mismo Corea y es lo mismo Japón, Totalmente. que son confucianos. Entonces, si tú ves los modelos educativos hoy, Japón, Corea y China, así para empezar, podríamos ampliarlo a generalizar. Singapur y demás, pero los dejemos ahí, vas a ver que hay una excelencia tremenda y una modernización y un cambio, y muy volcado al conocimiento digital. La educación desde el kinder, desde los intermedios y no digas en los profesionales, Claro. hoy están generando un conocimiento dual, digital, muy poderoso, ¿no? Incluso hay un artículo aquí del libro sobre que lo maneja un mexicano, por cierto, que vive en Japón, sobre el modelo educativo de Japón. Claro. Y él es director, por ejemplo, del área de robótica de Japón y vive allá, es un mexicano de excepción, pero él narra cómo se llega a esos niveles a través precisamente del proceso de educación. Entonces, si tú tienes el basamento del Estado y pones un segundo basamento, que es el de la educación, y pones una educación de privilegio totalmente volcada al siglo XXI, y sobre la educación pones la ciencia y la tecnología, que es el plan Made in China 25, 35 y 45, que es hagamos ciencia y tecnología. En estos sectores donde vamos a ser líder, y están totalmente identificados, planificados y con inversiones muy fuertes y con programas muy claros, entonces tú tienes ahí que son los mayores generadores de ciencia y tecnología. Claro. Tienes 1.600.000 registros de patentes al sí, año. Exacto, sí, Al año. Es una Y si barbaridad, juntas sí. a China, Japón y Corea tienen el 75% de la patentización, las marcas y los modelos de la OMPI, de la Organización Mundial. Del Entonces, propiedad la intelectual. educación te funciona, te genera innovación, te genera ciencia y tecnología. Y entonces ahí llegamos a la innovación. Y la Ese innovación, ecosistema. ese es el resultado de esto. Luego queremos innovación y nos brincamos los otros elementos. Y entonces llegas a la Queremos innovación sin mérito. Es Exactamente. complicado, ¿no? Y luego llegas entonces a la Y sin productividad. educación, sí, claro. Y entonces, Necesariamente. y al sí. final, ¿a dónde llegas? A la competitividad. Y entonces a ver quién te gana. Claro. No hay quien te gane. Cumples con los issues de cada uno de los elementos de este círculo mágico o de esta pirámide de elite, donde vas poniendo Estado, los... educación, ciencia y tecnología. Y entonces el resultado se te da por consecuencia. Claro. No buscas el resultado acá cuando abajo tienes todo oxidado, Claro. la educación o Sí, el eso sí Estado, no te o va el a dar, propio sí, Estado. exacto, ¿no? claro. Y esa es, yo creo que parte del punto central de la competencia entre Asia del Este y Occidente, ¿no? Claro. Yo creo que esos puntos es parte donde se deberían de afinar y donde se está dando la verdadera competencia. Sí, sin duda. Y algo que es muy interesante también es que esta idea de que la transformación digital no solo está, impactando en la parte del desarrollo económico, del progreso y de la productividad, sino es toda una nueva forma incluso de interpretar el mundo y de ver la vida, que quizá también, como tú dices aquí, sí, esta ya le pusimos nombre y apellido, quizá no nos vamos a tardar 150 años en dárselo, pero tampoco estamos quizá sabiendo hasta dónde nos va a llevar, y pienso simplemente en la inteligencia artificial, que nos abre todo un espectro que puede cambiar efectivamente no solo la manera de producir y la manera de intercambiar bienes y servicios, sino de ver la vida, ¿no? Entonces, ahí hay un punto que es digamos, un terreno desconocido totalmente, hacia dónde va justamente la guerra o la rivalidad tecnológica, pero con esta nueva adición
de una inteligencia artificial que no sabemos hasta dónde nos va a llevar. Otro gran tema, ¿no? O Sí, sea, claro. vamos de tema en tema, y el tema es brutal. Sí. O sea, la inteligencia artificial tiene muchas vertientes. La geopolítica, que es lo que tú señalas, yo la sintetizo en dos frases. La primera, del propio Putin, dice el que tenga el liderazgo de la inteligencia artificial ganará el mundo. Sí. Y me parece que no está muy lejano de la verdad. Y la otra, de una analista, una académica norteamericana, que dice que la inteligencia artificial es una guerra, ¿no? Es una guerra por la inteligencia. Pero al mismo tiempo es todo lo que tú estás señalando. O sea, es un arma que está surgiendo, que no sabemos exactamente dónde va a acabar su poder, este gran poder, donde acabamos de introducirla a un segmento donde ella sola se ha vuelto autónoma con el machine learning, donde ella sola ya está trabajando y mejorándose ahorita, 24 horas al día, 7 días a la semana, no para en el tema que tú le des, y le has llenado cada vez más de datos, que esa es la otra línea de los famosos datos de la datología. O sea, inteligencia artificial, megadatos, y eso te da la industria 5.0, ¿no? Ya estás en otro mundo. No solo te mejora los procesos de producción, sino que conoce tu mercado. Dice, lo que van a necesitar Verónica Ortiz y Arturo Oropesa es esto, megadatos e inteligencia artificial. Te lo modifica. Porque entonces le dice ella, no, el rojo que traes no te queda bien, ponte el naranja. Pues trae un guinda muy acorde con los tiempos que corren. No, pero la inteligencia creo que le va particularmente bien. Si el naranja le valiera más, o le diera más utilidad a esa empresa, porque los datos ya se venden y hay un mercado de datos. ¿No? Esa sería la ruta. Dirían, sí, o sea, cámbiate ese saco azul, ya lo vi viejo. Y entonces, peor aún, o sea, además de que sabe, lo está moldeando. Por eso te digo que es otro enorme tema. Exacto. Y es una amenaza brutal no nada más para el mercado, sino para el propio liberalismo. Los temas son apasionantes. Les recomiendo que le eche un vistazo al libro. Este capítulo a mí me impresionó mucho, Rebeca Escobar. Es muy descriptivo y entiende uno muy bien no solo dónde estamos, sino hacia dónde nos estamos moviendo. Y esto va a una velocidad exponencial. Pero tenemos que poner una brevísima pausa. Volvemos. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, solo el 1.5% de los adultos tienen las competencias más altas para resolver problemas en ambientes de trabajo con altos componentes tecnológicos. Según el Índice de Desarrollo Digital Estatal 2023, la inversión e investigación y desarrollo en México únicamente alcanza el 0.49% del Producto Interno Bruto, mientras que el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, es de 1.9%. Qué bueno que siga con nosotros en esta muy interesante charla con Arturo Oropesa, que preside el INADI, que es el Instituto para el Desarrollo Industrial y la Transformación Digital. Y nos quedamos en el segmento pasado justamente redondeando este contexto y el marco en el que nos estamos moviendo. Este segundo segmento quisiéramos hablar de México, porque además del trabajo, como bien decía Leonardo, la verdad estupendo de coordinación y de recopilación de artículos sumamente interesantes y además muy amigables a la lectura, ustedes se dieron a la tarea de hacer una síntesis para justamente dar las propuestas, es decir, no nada más quedarnos en esta idea de conceptual y teórica, sino decir qué es lo que se necesita. Pues esta es la versión académica, esta es la versión tomador de decisiones. Efectivamente. Y antes de ir a las propuestas concretas, hablemos de dónde está México en todo este proceso y cómo nos llega y cómo lo podemos aprovechar en todo caso. Sí, gracias, me parece, te digo, también interesantísimo. Tu pregunta, nosotros como INADI, que es un instituto que se crea hace 15 años para promover la política industrial, hemos vivido en carne propia la evolución del tema, ¿no? Llegué a platicar con Leonardo en varias ocasiones de que cuando nosotros salimos hace 15 años a hacer los comentarios académicamente o en los sectores privados, no se diga en los sectores públicos,
la palabra era mal vista. O sea, no podías hablar de política industrial. No, Estaba se decía prohibido. que la mejor política industrial era no tener política era la industrial. que no existía, pero además la que no se pronunciaba, porque de veras, exageradamente nos segmentaban, no nos invitaban a los foros, decían ese tema no, por favor, ese tema no. Cámbiale, ¿no? Sí, no. O sea, lo digo porque a ese nivel llegaba el desprecio y la ignorancia. Y vuelvo a lo mismo, mientras en Asia se convertían en los reyes de la manufactura y de la industria, que lo son, ¿no? Acá ese paradigma generaba una serie de rechazo en automático, fuera el sector público, porque el sector público lo rechazaba totalmente, el propio sector privado no lo veía con buenos ojos. Y en el sector académico generamos también una laguna inmensa, porque dejamos de escribir del desarrollo industrial, porque finalmente estamos hablando de desarrollo, ¿no? Sí, los adjetivos del desarrollo, pero al final era de desarrollo. Y eso fue un poco mucho de donde venimos, ¿no? De una gran batalla por recuperarlo. Este cambio geopolítico a nivel de lo que ya platicamos hace un momento, que hace que Estados Unidos recupere el desarrollo industrial, ¿sí? Y que esté ahorita con 4 leyes y $2 billones empujando el nuevo desarrollo industrial, y entierra con ello pues, el neoliberalismo tan famoso y tan connotado en la cuna de Estados Unidos, y hoy no le importa. Hoy lo que tenemos ahí es una gran política desarrollista que va enfocada a apoyar a las industrias norteamericanas, manufactureras, intermedias y grandes, bajo objetivos muy claros, que son la de chips, que son la de 5G, que son autos eléctricos y con enormes subsidios. La ira Y recuperar el tiempo que empleó exacto, China. En busca del tiempo perdido, ¿no? En busca del desarrollo perdido. Pero exacto. lo mismo dijo Macron, ¿no? Lo mismo Macron dijo, el gran error de Francia es haberse olvidado de la política industrial. Bueno, sí, ok, y México pasó lo mismo. Fuimos buenos imitadores de una mala política y también aquí se acabó la política industrial. Sí, aquí lo último que se hizo en política industrial fue a finales de los 80 y a partir de los 90 no se tenía que hablar, no se tenía que desarrollar, se olvidó, se creyó mucho en el valor del mercado, en fin. Y bueno, pues caímos en la zona de consecuencia, confort, ¿no? la consecuencia fue que se destruyó el 80% de la industria nacional. Entonces, la industria que hoy vive en México, pues casi el 80% es extranjera o mixta, ¿no? Y solamente un 20% es mexicana. Ese es un primer escenario y un primer reto para reiniciarlo. La buena noticia es que en esta parte de la inauguración del nuevo gobierno, escuchamos ya por parte de la propia presidenta y del secretario de Economía de política industrial. Y hablamos ya de proyectos de política industrial. Entonces, sí creemos que está habiendo una consonancia con el cambio geopolítico internacional. Finalmente, en México, por las razones que sean, también está habiendo una aceptación. Y como tú lo ves, tenemos este libro que está sacado también en coordinación con la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial. Sí, claro. Esto pues, era impensable hace 4 o 5 años, o sea, era imposible. Era una importación profundamente colonial, como casi todo lo que hacemos en México. Creemos que lo que se dice en Estados Unidos hay que repetirlo acríticamente. Y bueno, decían, si ellos están en la economía de la innovación, se desindustrializan y no pasa nada. Aquí, si no somos potencia industrial, ya me dirás tú qué vamos a hacer. Pero bueno, qué bueno que se recupera y se reconoce nuestra realidad. Hoy, buena parte de lo que exporta este país son manufacturas y le agregamos poco. Entro al tema de la política industrial a partir del triángulo que nos propone en su texto Suárez Dávila, y dice, bueno, hay que plantearse primero la política. Por cierto, en el libro hay política industrial y proyecto industrial. Más adelante, si nos da tiempo, me gustaría que distinguiéramos los dos niveles, pero tiene que haber un financiamiento, él habla de un doble mandato al Banco Central y potenciar el banco, la banca de desarrollo. Pero por otro lado habla de la necesidad de encadenar, o sea, de poder decir, a ver, tienes grandes exportadores, en México la columna vertebral es el sector automotriz, ¿cómo le haces para encadenar a más factores y que esa política se convierta también en algo más incluyente, Arturo? En fin, platiquemos un poco de ese triángulo, creo que es muy sugerente lo que propone Suárez Dávila.
Sí, a mí me parece. Pero esa parte, que desde luego es fundamental, la tenemos integrada en una línea estructural, ¿no? En una propuesta estructural, en la que parte de la voluntad política, ¿no? O sea, tiene que haber una voluntad política. Toda política industrial, ahora que se jacte de serlo, tiene que tener una voluntad política del Estado. O sea, tiene que creer en ella. Tiene que creer en ella para que en consecuencia la apoye. Claro. Porque no es fácil tampoco empezar y arreglar 2, 3 cositas y decir, ya Inconexas. tengo política Sí, industrial. claro, no. ¿Qué se va a hacer ahora? No, problema del país. Claro. O sea, decir, todos los que nunca creyeron van a decir ahora, sí, no, yo siempre creí, pero esta es mi política industrial. Entonces va a haber 100 políticas industriales. Claro. El ejercicio de la Pero experiencia ya no se asiática- explicaste que hace falta un Estado que funcione, un ecosistema que te genere innovación, un sistema educativo, ¿no? Es importante porque a partir de la voluntad política tiene que haber un plan. Claro. Si en ese plan, la industria automotriz, que es fundamental, ¿dónde dejamos autopartes? ¿O dónde dejamos la parte aeroespacial? ¿O dónde dejamos? Y entonces empiezan las infraestructuras. ¿Y dónde están las infraestructuras? Y luego necesitamos la parte de educación. Tiene que haber un plan de acuerdo a las condiciones nacionales, características nacionales, los potenciales nacionales, la complementación con Estados Unidos, que se nos presenta como una gran oportunidad histórica, y generar primero ese plan, generar un grupo de sectores en donde el gobierno liderando con el sector privado, con el sector académico, con el sector social, se genere un pacto por el desarrollo industrial. Brasil lo acaba de hacer, ahora hace 6 meses, ¿sí? Hizo algo muy parecido, lanzó su nuevo proyecto industrial. No le llamó digital, creo yo que esa fue una parte, una limitación, pero lo lanzó y lo lanzó muy fuerte. Y la foto es todos los empresarios, todo el gabinete, ¿sí? Y la parte de la academia. Y a ver, señores, aquí va a haber una nueva política industrial, porque la política industrial no es una política más. O sea, no es junto con la fiscal, no es junto con la comercial, no, Integra es un nuevo todo, sí, proyecto sí. de desarrollo. Nacional, De hecho, sí. es el nuevo proyecto que va a sustituir al neoliberalismo. Porque cuando tú dices, bueno, a ver, Arturo, se acabó el neoliberalismo, ¿qué sigue? Sí. Pues lo que sigue es esto, como proyecto integral y estrategia integral de desarrollo. O sea, el desarrollo industrial digital. Y si esto es así, entonces lo que tienes que concitar son todos los valores y los actores que tienes a tu alcance para que todos confabulen en relación a este desarrollo. Porque si tú empiezas a hacer, y economía empieza a hacer 5 proyectos y dice, a ver, chips, inteligencia artificial, automotriz, y la Secretaría de Educación no lo escucha o no está presente, otra vez volvemos a la pirámide. Y a la hora que necesites, bueno, voy a hacer 100 centros industriales en 14 estados. Van a ser estratégicos y demás. Sí, y los muchachos que necesitamos. Claro. Y Las capacidades. y la integración del contenido nacional. Y el financiamiento. Y el encadenamiento que Exacto. dices, y el financiamiento que se requiere. Entonces, tiene que haber un plan. Claro. Porque si en un plan lo que vas a hacer es puros Sí, piñatazos. pero no es construir Sí. una maqueta. No. La maqueta te tiene que llevar a una... Y tiene que ser muy dinámica. Realidad. Muy dinámica. Porque cuando tienes chips que te están cambiando ya cada 8 días. Antes, como decíamos, ¿no? Las leyes de Kunz y de Moore pues nos llevaban acá 6 o 12 meses al cambio. no, pero ahora se ahorita están los dando, chips están claro. cambiando cada 8 días. O sea, Claro. es brutal. Es el tan cambio. rápido el Sí, cambio. manufactura Sí. estable, ve cómo está cambiando la industria automotriz y la paliza que nos están dando los chinos. Entonces, Paliza. Sí. La vemos ya en las calles. y ellos cambian cada 8 días. ¿Sí? Entonces, si nosotros no generamos modelos que aprendamos de ahí, de que esta dinámica que te impone el nuevo desarrollo digital te obliga a ser muy dinámico, muy manejable, entonces vas a empezar a hacer planes y ahora también tiene que ser un plan a largo plazo. Sí, ese es otro gran problema que vamos a tener, ¿no? El planteamiento que hacemos ahí es a 2040, Sí, ¿no? lo que estaba- Y tendría que ser un plan. Un plan Yo sé que hay nacional la de industria limitación digital, sexenal, sí. pero por lo menos en el dibujo debería de pensarse así. El Made in China es 35, 25, 35 y Ahí 45. está, ahí está, y ahí sí. está clarísimo. Dices, bueno, no somos China. Estamos de acuerdo. Pero entre las posibilidades de lo que se puede hacer, tenemos que pensar así de largo plazo, idear que lo que hacemos de aquí a los 6 años podamos hacerlo de esta manera.
manejar las prioridades. Claro. O sea, los sectores clásicos los tenemos ahí con una enorme complementación. Hay alrededor de 100 fracciones arancelarias, 130 fracciones arancelarias, que nos podrían dar alrededor de 100 o 200 mil millones de dólares más de exportaciones. Si nos enfocáramos nada más a eso como una parte muy fuerte de la nueva política industrial, con capacidades instaladas a tope, o ampliaciones de capacidades instaladas, o nuevas capacidades instaladas, simplemente con esa parte podríamos hacer una sustitución de importaciones asiáticas muy poderosa, ¿no? Pero tener un objetivo, ¿no? Como dices tú, porque... ¿A dónde vamos? ¿No? Exacto, ¿a dónde vamos? Porque también hay muchas voces que hablan como de esta inercia en decir, no importa lo que hagamos en México, la verdad es que por nuestra ubicación geográfica, por el código postal, como le gusta decir a Leonardo, pues va a venir, ¿no? Va a venir el nearshoring y se va a dar como si fuera, ¿no? Destino divino. Y creo que ahí estamos perdiendo efectivamente lo que dices tú, el foco de decir, no, bueno, es que no nada más es que llegue lo que tenga que llegar, sino al contrario, nosotros ponernos esos objetivos. Y una nueva administración, una nueva posibilidad de voluntad política, y te pongo el dato, por ejemplo, también de una nueva secretaría en términos de educación, de innovación, podríamos aprovechar eso, o incluso te digo, te voy más allá, la revisión del TEMEC que se viene en el próximo año y en 2026, aprovechar eso justamente como plataforma para replantear toda esta nueva idea de un México mucho más desarrollado. Yo estaría totalmente de acuerdo, partiendo precisamente de esta idea de que estás ante una terminación de paradigmas y está la oportunidad de la creación de unos nuevos paradigmas. Sí, claro. ¿No? Entonces hay que crear lo nuevo. Y lo nuevo no es muy claro, pero ahí es donde hay que ser audaces, ¿no? Esto tiene que tener bastante de audacia y bastante de ambición, claro, tratando de ser lo más serios posibles, porque precisamente la mejor respuesta para el nearshoring es una buena política industrial digital integral. Exacto. ¿Y por qué le agregamos nosotros lo de integral, no? O sea, lo digital es obvio, ¿no? Ya cualquiera lo podemos entender, aunque poco se dice, y uno de los problemas de Alemania, de la industria 4.0 de Alemania, es que no han podido conectar muy bien el Internet industrial como concepto y como integración, ¿no? Como lo han hecho muy bien los chinos. Entonces, pero lo de integral es eso, o sea, que la Secretaría de Educación sepa que su objetivo es digital, que la nueva Secretaría de Ciencia sepa que su objetivo es digital, que las universidades sepan que comamos digital, que durmamos digital, que caminemos digital, que pensemos digital, que seamos obsesivos. Eso es el cambio al siglo XXI. Y todo tendría que ser en ese sentido, ¿no? Digital. No podemos hacer una digitalización simplemente para mejorar la disminución de trámites. Sí, o sea, eso te lo iba a que decir, tenemos exacto. que Para es sacar, pensar en grande en términos del país, ¿no? Sí. O sea, el país sí puede llegar. Sí, para servicios por ejemplo, bancarios, chips. Sí. Tú dices ahorita, Taiwán pues es el dueño del 5 para abajo, ¿no? Los 5 nanos para abajo. De los 5 a los 10 hay un mercado que se está debatiendo, pero de los 10 a los 14 podemos muy bien ser grandes productores de esos chips y tienen un enorme mercado. Por lo menos meternos para en empezar. Sí, exacto, insertarnos en ese cualquier grupo. anuncio de Intel lo ven así como si estuviera llegando, sabrá Dios qué. O sea, es un gran asunto. Pero bueno, tú la política de este país la entiendes muy bien y el ciclo sexenal mata con todo afán, aunque gobierne el mismo partido, llegan y reformas constitucionales y pelearnos, ya el tercer año empieza a funcionar el país con las nuevas reglas para que lleguen a cambiarlos. Tú citas a Mazzucato, que está pues en este caso en el centro de un debate, no solo ella, ¿no? Todo este grupo de Berlín diciendo, a ver, no podemos seguir con la idea de que el mercado va a resolver cosas, incluso desde la derecha también se habla ya de la necesidad de abandonar ese modelo que visiblemente ha dejado muchos huecos, y tú lo escribías ya en el avance que tiene China. Nos deberíamos plantear eso así al estilo Mazzucato como la gran misión nacional y decir, oiga, ya déjense de tonterías de chairos y fifís y de todo lo demás. Este país tiene una gran misión que es incorporarse a una política industrial digital, doctor Oropesa. Totalmente. De hecho, nosotros como INADI tenemos 15 años de venirlo diciendo, ¿no?
Qué bueno que vino Mazzucato a decirlo, porque entonces a ella sí la escucharon. Le hicieron mole, déjame decir algo. le hicieron A ti también te escuchan, pero no te hacen caso. Está por verse, a Mazzucato la oyeron. No estoy seguro que le vayan a hacer caso. A nosotros nos dio mucho gusto porque, bueno, ese pensamiento de que regresemos a un desarrollismo del siglo XXI Una gran es parte de la propuesta desde hace 15 años. ¿Y por qué? Porque estudiamos el desarrollismo asiático y te consta porque hemos sido inquietos en ese tema junto contigo, ¿sí? Entonces, la experiencia viene Digamos que yo lo sigo a 6 kilómetros, porque eres un atleta del pensamiento, ¿no? Viene de ahí, o sea, el nuevo desarrollismo del siglo XXI viene de ahí. Hay una variante que todavía a la academia la trae peleándose entre, pues, porque esta es autoritaria y esta es democrática. Y ese debate, bueno, pues no se va a acabar pronto. Pero finalmente lo que importa es precisamente si ese desarrollismo que ya ha existido en el mundo liberal, ¿no? En este occidentalismo liberal, pues recordemos el de liberalismo de posguerra, ¿no? Que consideraban, el de Samuelson, consideraba todo esto, el comercio internacional, el desarrollo, pero con la consideración a las prestaciones sociales. Lo que se acaba con ese liberalismo y entra y le da la pauta al neoliberalismo es eso, la avaricia de haberse ido allá a ahorrarse las prestaciones sociales y a pagar 30 centavos de dólar la hora. Eso acabó el avance importante de Bretton Woods en el sentido económico y acabó el orden que teníamos y que teníamos creciendo 5% promedio de la economía anual. Hago un apunte porque creo que vale la pena. O sea, han logrado meter, y ha habido receptividad del sector privado de estos temas. Cada vez hay más seminarios que discuten este asunto y no tienes un sector privado que te recita el consenso de Washington. Van, leen un par de artículos en los Estados Unidos y te dicen, aquí el consenso es este y tenemos que hacer tal o cual. Aplicamos recetas importadas. Y creo que el sector privado ha abierto una ventana de conciencia a que estos temas merecen cuando menos consideración. Sí. Totalmente de acuerdo. Y nosotros, por ejemplo, estos dos últimos libros los presentamos tanto con el CCE como con CAMI, ¿sí? Con los dos presidentes y los dos apoyando, dicho por ellos, ¿no? La política, la nueva política industrial, digital, integral. Entonces, son dos de los eslabones de las cuatro, de la triple hélice, ¿no? Sí. Nos falta, y parece que va muy bien también, que la parte pública, que es la triple hélice, también pues encabece, porque finalmente, como te digo, la voluntad política, para que haya desarrollismo tiene que haber voluntad política, porque por mucho que los empresarios pretendan y los académicos propongan, pues tiene que haber esa bandera que se lleve ahí, que convoque a este país a un nuevo desarrollo, aprovechando la oportunidad de México y que nos diga vamos a ir allá. Y vamos a ir allá y este es el camino y vamos juntos. No será fácil porque hemos perdido mucho tiempo y sobre todo perdimos cultura de la transformación. Yo pienso, y lo he dicho, que lo que más se perdió en esta ausencia de política industrial, sí fueron plantas, sí fueron empleos, pero lo más importante fue la cultura de la transformación. Claro. ¿Y cómo haces innovación si lo que pasa es que pierdes cultura de la transformación en el empresariado? O sea, el empresariado dejó de pensar en ser industrial y se volvió especulador. Se volvió bolsero, se volvió constructor. Sí, pero ya no le interesa, o no le interesaba, y esperamos que vuelva a hacer una renovación, pues meterse a hacer investigación digital, por ejemplo, ¿no? Claro. Entre las recomendaciones y los ejes que muy puntualmente se mencionan en este proyecto de transformación digital y política industrial, está la seguridad y el Estado de Derecho. Y me parece que son dos temas en los que estamos muy deficientes y no creo que sea eso noticia para nadie. Leonardo ya decía, nos la pasamos peleando y demás. Bueno, pues imagínate cómo están los pleitos en ese tema del Estado de Derecho y la seguridad. ¿Por qué es tan importante justamente tener, digamos, esta base para que pueda prosperar una política de desarrollo industrial digital? Sí, incluso yo la preguntaría al revés. ¿Cómo es posible que con este Estado de Derecho tengamos esta economía que, bueno, todavía respira, que todavía se mueve, ¿no? Todavía se mueve, sí, porque correcto, mira, tenemos el lugar número 117 en el World Justice Project. Exacto, ¿no? en Estado de Derecho. 117.
Y somos la economía De número 143. 12. Digo, para ver el parámetro. ¿no? Así es. Luego, en educación tenemos el 54. Exacto. ¿Sí? Luego, en innovación tenemos el 56. En transformación digital tenemos el 55. Infraestructura. En Por ahí infra- andamos. Sí, también. ¿no? Estamos en los 50 Sí. a nivel global, la economía número 12. Exacto. Ese es nuestro rezago Y en nuestro instituciones atraso. en el 100 y pico. No, sí, ¿sí? exacto. Así es. Entonces, bueno, 118. el reto es claro. Claro. O le bajamos esos niveles que el código postal nos ha ayudado Sí, a que claro. aquí no estemos en una situación todavía de mayor ahogo económico. Pero ahí está la gran oportunidad, por cierto, ¿no? O sea, más que un problema, es una enorme oportunidad. Un reto Si tú enorme. rebajas el 50% de todos los índices, que es posible, con Claro. voluntad política y todo el cuerpo del Estado, ¿no? Porque ahora la solución del tema del Estado ya no es solamente del propio gobierno. O sea, tiene que entrar el sector privado, tiene que entrar el sector académico y tiene que entrar el sector social, porque se ha hecho tan grande el problema del Estado que la propia voluntad sola del Estado se costaría mucho insuficiente. trabajo. Está muy rebasado. Muy rebasado, Se necesita correcto. el apoyo de esa sociedad, de esa academia y de ese sector privado. Pues el libro es interesantísimo, yo se lo recomiendo ampliamente. Está disponible en versión electrónica. Open Access, sí, totalmente. Y también Sí, para también. que lo quiera consultar. Pero es muy interesante la experiencia coreana que relata Villarreal. Digo, son elementos que pueden inspirar, todas cosas porque Corea del Sur fue un país que tenía niveles de desarrollo muy similares a México. Es decir, no es que estén predestinados algunos países a hacerlo. O que Si sea se, imposible, si se ¿no? recorre un camino, se puede todo lograr. Muy sugerente, Así es. lectura de frontera, para usted que está enterado o le gustan estos temas que están pues, en la frontera del conocimiento, echarle un vistazo a Ebro. Doctor, muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Muy agradable la plática, muy interesante, muy amable. Sin duda, y nos dejas con muchos temas para reflexionar y con insumos para esta casa, para todo lo que hay que modificar. Leonardo, por hoy desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo, pero los invitamos a que la próxima semana nos acompañe en una emisión más de Incursionando. Hasta entonces. El Canal del Congreso presentó